Saludos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a abordar un tema relacionado con el ámbito deportivo. Es por eso que tengo aquí a mi gran amigo Fran Suárez, terapista físico, y vamos a abordar el tema relacionado con el estrés y las repercusiones que tiene dentro de las lesiones deportivas. Estimado Fran, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. ¿Qué entiendes tú por el factor del estrés en los deportistas? Los deportistas tenemos muy en cuenta, tenemos el conocimiento que los deportistas están sometidos siempre a una presión, tanto por su equipo, por su entrenador, por su disciplina, la cual practica. Entonces, hay muchas capacidades, hay muchas opciones en las cuales el deportista está en un constante estrés, que es lo que mayormente vamos a tratar en este tema. El deportista está sometido a el estrés en una base tanto psicológica, tanto física y tanto como un objetivo médico en general. Ok, en relación a lo que acaba de decir Frank, tenemos que recordar que el estrés desde el punto de vista psicológico es considerado como un estado mental que tiene una afectación directa sobre el organismo o sobre la parte física. Esto es producto de sobrecargas, como bien lo mencionó, y también sobre preocupaciones que de pronto puede desarrollar un deportista durante su tiempo de práctica o antes de una competencia, durante, incluso posterior a una competencia. Frank, ¿cuáles serían las principales lesiones que se presentan en los deportistas actualmente? Actualmente depende mucho de su disciplina, pero las más bases son manguito rotador, tenemos de 15, subluxaciones, luxaciones, que el deportista puede adquirir de forma incluso en un preentrenamiento o un entrenamiento o competencia. Ok, con respecto a eso que me acabas de mencionar, estas lesiones dependerán netamente de la disciplina deportiva, porque obviamente cada lesión tiene su grupo muscular que se ve mayor afectado. Pero ¿tú crees, desde tu punto de vista, que estas lesiones se deben mucho al sobreentrenamiento? En algunos de los casos sí, porque cuando el deportista está en un estado, por ejemplo, precompetencia, los entrenamientos suelen ser un poco más desgastantes para el deportista. ¿Por qué? Porque pasan de estar de 2 horas a 4 horas en entrenamiento precompetencia. Entonces es muy normal que, depende de la disciplina, tenga sus lesiones. Agregándole a esto pues el factor de presión mental, sobre todo cuando la competencia ya se va acercando. Yo toqué un tema que tiene que ver mucho con la ansiedad precompetitiva, pero sobre todo los resultados o esa incertidumbre que se puede presentar en un deportista o en un grupo de deportistas frente a una competición. Además, no podemos dejar de lado las particularidades de la vida diaria de ese sujeto. Entonces, sometido a una carga muy alta de entrenamiento, tal vez un excesivo trabajo físico, un desgaste que tenga que ver de parte de la preparación propiamente dicha, y las preocupaciones particulares puede desencadenar este tipo de lesiones que tienen que ver pues con el estrés. Miren cómo desde una situación psicológica se puede llegar a afectar un factor físico, y por otro lado un factor físico también tiene una repercusión en el factor psicológico. Claro. En muchos de los casos, cuando deportistas tienen alguna lesión o sufren un pequeño desvarío, tanto en su alimentación, en su parte física, en su entrenamiento, se ven afectados de manera psicológica. ¿Por qué? Porque no rinden de la misma manera, no tienen la misma eficiencia, entonces piensan o llevan a cabo un pensamiento negativo acerca de ellos. Entonces es muy común también. Ok, es interesante darnos cuenta pues que los pensamientos juegan muchísimo dentro del mundo deportivo, pero cuando ya están lesionados, desde tu profesión, cuando ya están lesionados, ¿qué tan importante es el trabajo psicológico para la recuperación completa? Bastante importante, o sea, es uno de los pilares fundamentales para la recuperación de un deportista o de un paciente en general. Hay muchos pacientes deportistas que, al no rendir lo suficiente, tienen esa afectación psicológica y no logran avanzar en su recuperación, o en el peor de los casos su recuperación toma más del tiempo adecuado. ¿Por qué? Porque no están preparados psicológicamente para afrontar su movimiento habitual en ese caso. Ok, y a eso le podemos sumar obviamente pues que las exigencias se mantienen, y obviamente eso va a afectar también pues esa recuperación a la que tú acabas de mencionar. Tenemos que dejar claro pues que este trabajo que estamos desarrollando en conjunto, las diferentes áreas relacionadas con el deporte,
buscamos es el máximo rendimiento de un deportista o de un grupo de deportistas. Sin embargo, hay que trabajar bastante con el grupo de entrenadores, con los padres de familia, que también están involucrados dentro de la preparación del deportista. No podemos dejar de lado solamente al sujeto, al deportista en este caso, a su suerte, abandonado a su suerte, sino que también debe de haber un acompañamiento de parte del cuerpo técnico y los padres de familia. ¿Qué papel crees que juegan los padres de familia en la recuperación de un deportista? Depende mucho de en qué ámbito, porque por ejemplo hay deportistas que ya tienen una independencia completa y no requieren tanto de los padres de familia, pero por ejemplo en deportistas junior, senior, sí necesitan para recuperarse, porque si no, no llegan a rendir, o los padres a veces ponen una limitación hacia ellos. Okay. Es muy importante, siempre y cuando el paciente, el deportista, esté en óptimas condiciones para tener la ayuda externa. Recordemos que los padres son una ayuda externa a lo que nosotros ya conocemos. Ok, correctísimo. Bueno, entonces esperamos que esta información que les estamos brindando pues les sirva mucho a ustedes como una referencia. Recordar pues que el aspecto mental tiene una afectación sobre la parte física, la parte física también sobre el estado psicológico de un deportista. Fran, tus últimas palabras para ir cerrando este pequeño... En sí, muy agradecido por más que todo la invitación a su canal. Ha sido mi profesor, también hemos conversado acerca del tema, hemos tenido sus acercamientos y conjunto las dos especialidades podemos llegar a hacer mucho más. Entonces, de antemano agradecido. Ok, sabemos pues que tanto la parte de recuperación física como psicológica ayudan y contribuyen mucho al rendimiento del deportista. Espero que este video les haya gustado y estamos a las órdenes.